Ok. Bueno, buenas noches con todos, hermanitas. Yo les voy a dar parte de, bueno, decimos testimonio, ¿no? Pero cada día creo que el andar es un testimonio de vida de cada uno de nosotros, ¿no? Y yo le puse a mi testimonio, Dios espera por ti, porque eso es lo que yo siento, ¿no? Que Dios ha hecho siempre conmigo, esperarme, porque yo conozco a Dios desde que nací, se podría decir, porque mis papás eran cristianos desde que yo nací. O sea, yo nunca he sido católica, ni mi papá tampoco. O sea, yo nunca he sabido de lo que es asistir a una iglesia católica. Si lo he hecho, será, pero por invitación de algún familiar, pero que sea así, católica, católica, no. Somos cuatro hermanos, ¿no? Y en realidad nuestros papás siempre nos inculcaron desde pequeños lo que es la iglesia cristiana, conocer a Dios, ¿no? Todas estas cosas. Pero cuando uno va creciendo, va cambiando su vida, ¿no? Uno se va apartando poco a poco. A veces cree que lo más fácil es lo mejor, pero en realidad eso no es verdad. Al menos los que conocen los caminos de Dios saben eso, ¿no? Los que se han equivocado de repente en algún momento, cuando han estado en los caminos de Dios, se dan cuenta de que no es así. Yo cuando fui ya jovencita, comencé, como quien dice, a conocer otras cosas. Hay algo en mí que siempre lo he comentado cuando comencé a asistir a la iglesia del pastor Llovera, a la pastora justo le dije, de que a mí me gustaba mucho bailar, mucho. Yo tenía los pies y yo escuchaba una música y yo ya estaba moviendo los pies, se podría decir, ¿no? Y eso era como que a mí me alejaba mucho de la iglesia. Tomar, fumar, no, no, nunca ha sido mi atracción, nunca. Pero sí el bailar las fiestas, ¿no? Entonces, en esos andares de ir y venir por ahí, conocí al que fue mi esposo, ¿no? No era cristiano, él era mormón. Y bueno, cuando lo conocí, comenzamos a salir todo, y él sabía que yo era cristiana, ¿no? Llegó a mi casa, conoció a mis papás y cayó en gracia de ellos, se podría decir. Pero había algo que no le agradaba más que todo a mi mamá, porque mi mamá siempre era una persona de las que siempre decía lo que pensaba y era una persona así muy correcta, ¿no? Ella me decía, no, me decía, esa relación no funciona porque tú eres cristiana y él no, ¿no? Y eso nunca va a funcionar, me decía mi madre. Pero, y una gran razón que ella tenía. Pero él, por querer estar conmigo, se bautizó en la iglesia, nosotros nos casamos en la iglesia Catedral de Fe, ¿no? Y al principio todo estaba bonito, todo era bonito, nos íbamos a la iglesia y yo creía que iba a ser así, ¿no? Pero él también le gustaba lo que es tomar y bailar. Mientras nos casamos y todo lo que se realizó, el primer año se podía decir, todo era bonito. Y empezamos a ir a la iglesia, todo, presentamos a mi hijita, la mayor, al templo, todo era bonito. Pero como dice, era algo como una mentira, se podría decir, porque después él retrocedió y yo con él. Yo pensaba que haciendo lo que él quería, todo iba a estar bien. Incluso cuando íbamos a la iglesia, siempre ustedes saben que así seamos cristianos, a veces nos equivocamos, ¿no? No es que porque seamos cristianos somos perfectos y no vamos a cometer errores. Y uno de esos era el problema, que cuando a veces íbamos a la iglesia nos enterábamos de cosas que a veces pasaban y él de ahí se agarraba. Me decía, ¿para qué vamos a ir a la iglesia si es los que están más que nosotros en la iglesia son peores personas, hacen esto, hacen lo otro? Y yo estaba ahí a su lado y decía, sí, tiene razón. Como que yo también me sujetaba a eso y decía, tiene razón él. Pero grave error, hermanos. Grave error porque comencé a estar con él en el mundo, pero a mí no me agradaba, no me agradaba. O sea, por más que como yo les digo a ustedes, me gustaría bailar y todas esas cosas, pero no me gustaban las cosas del mundo, yo rechazaba, o sea, en mí yo no había un disfrute, se podría decir. Yo estaba ahí, pero no lo disfrutaba, yo me molestaba, yo renegaba, ¿y saben por qué, hermanos? Porque yo había crecido en un matrimonio donde mi papá y mi mamá no hacían eso. O sea, no veía yo eso, y eso para mí era chocante, 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 chocante. Yo sufría por eso mucho. Yo sentía que yo me había equivocado,
porque cuando yo no quería que participemos, o sea, llegaban momentos en que yo no quería, él lo hacía solo, él se iba solo. A sus familiares, a sus amigos, primero eran sus amigos y después era yo, todo era primero menos yo. Entonces, y a veces pasábamos necesidades en la casa, a veces no había. Mis papás siempre nos apoyaban, siempre. Veían que no nos faltara nada. Entonces yo decidí trabajar, eso pasó más o menos en el 95, yo me casé en el 90. En el 95 decidí trabajar porque veía que la situación económica de mi casa no era buena. No era lo que yo pensaba, no era lo que yo esperaba, se podría decir. Así que me invitaron a un trabajo y yo entré a trabajar en el 95 ahí. Y me dediqué bastante al trabajo. Tenía 2 niñas, una de ya casi 5 años y la otra de 2 años y medio. A mi primera hija yo sí la quise tener, a mi segunda hija no. ¿Por qué? Por la situación en la que yo viví. No quería tener más hijos y la tuve a ella, como se dice, de casualidad, como a veces uno dice, ¿no? Hice todo, hermanos, por no tener a mi hija. Yo la quería abortar, así les digo sinceramente. Yo no quería más. Decía que con una hija podría avanzar, pero con 2 ya no. Pero así, por más que cuando Dios te da un hijo, por más que tú no lo quieras, tú lo rechaces, tu hijo no se te va de tu cuerpo. Por más que tomes lo que tomes, ahí está contigo. Y es verdad, como decía mi madre, ¿no? Los hijos son una bendición de Dios. Y así tuve a mi segunda hija, empecé a trabajar y caí en gracia en los dueños de la empresa donde yo trabajaba. Bueno, yo trabajo, ahorita estoy en suspensión perfecta por este tema del COVID, ¿no? Pero caí en gracia de ellos y hasta el 2020 he estado trabajando todos los años. O sea, dense cuenta, hermanos, cuántos años he trabajado. Me dediqué solamente al trabajo, al trabajo, al trabajo, al trabajo. Y yo era la que solventaba los gastos en casa. Me preocupaba por eso. El papá de mis hijos también trabajaba, pero no era muy responsable. O sea, no era para que yo sea la ayuda idónea, como se dice, ¿no? Peleábamos porque él mucho tenía las amistades, sus amigos, y a mí no me parecía. Yo siempre decía de que uno, la familia es primero, pero no cambiaba. Hasta que un tiempo decidí separarme, antes de tener a mi tercer hijo. Dije, me voy a separar. Me separé físicamente, me habré separado pues 2 años, 3 años más o menos. Pero él ahí en su borrachera me molestaba, me fastidiaba y yo fui y le dije a mi mamá, todavía en ese año estaba viva, le dije, mamá, yo me quiero separar, yo no quiero estar con él, ya no lo aguanto. Y mamá me dijo, ¿sabes qué? Tú te has casado y te aguantas, me dijo ella. No, eso me dijo. Yo no quiero hijos divorciados, ni separados, ni nada. Ya, bueno, seguí adelante. Adelante, volvimos a regresar por mi hija, la segunda que le chocaba. A veces uno no se da cuenta como padres que nuestros hijos le afectan nuestros problemas. A veces uno discute y uno piensa que las discusiones son de uno nada más, pero es mentira. Le choca a los hijos, les afecta a ellos, pero ellos no lo dicen, no lo manifiestan. O yo, como estaba en mi mundo, metía de mi trabajo, me iba a trabajar, regresaba a trabajar y me metía en ese mundo, no me daba cuenta de mis hijos, cómo estaban, cómo se sentían ellos. Pero mi hija, la menor, lo comentó a una de mis tías y mi tía habló conmigo, habló con los dos, dijo que teníamos que solucionar sus problemas por nuestros hijos, que a mi hija le afectaba y todo eso. Entonces decidimos regresar. Estuvimos así un tiempo tranquilos hasta que tuvimos a mi tercer hijo. En mi tercer hijo seguíamos igual. Él siempre tenía el problema de las amistades. Él siempre eran sus amigos y el problema era tomar, ¿no? Tomar y había mucha irresponsabilidad en su trabajo y cosas que a mí no me gustaban. Me molestaba mucho, yo renegaba demasiado, o sea, tenía cólera tenía porque me sentía en sí fracasada, se podría decir. Pero así en el andar y en el andar, hermanos, aunque ustedes no lo crean, llegué a un momento en que hasta recurrí a la brujería conociendo a Dios, hermanos. Ustedes pueden creer que yo retrocedí tanto, 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 que llegué a entrar en ese mundo, no que lo practicara, sino que una amiga cuando yo le contaba mis problemas me decían, te han bloqueado, te han hecho daño, te tienen envidia, ven que te voy a llevar. Y yo fui, hermanos, yo fui a ver esas cosas. Me hicieron la limpia, me hicieron, eso es una sacada de plata, nada más, hermano. Todo eso es mentira. Si alguna vez alguien quiere engañar de esa forma, eso es mentira, hermanos.
Yo no sé cómo, digo Dios, por eso siempre digo que Dios estaba siempre ahí. No sé, hermanos, cómo pasó, pero yo reaccioné. Yo dije, ¿qué estoy haciendo? Dios mío, ¿en qué me estoy metiendo? Hasta que un día le dije a mi mamá, ya cuando mi hijito estaba grande, más o menos 3 añitos, me fui a la casa de mi mamá y le dije, mamá, le dije, ¿dónde queda la iglesia de que pertenece a Catedral de Fe? Le digo que hay una iglesia y una esperanza, porque yo en alguna oportunidad había ido, pero cuando estaban otros pastores. Y mamá me dice, mira, queda por el paradero 8, me dice, no estoy segura, me dice. Pero así, hermanos, cuando uno tiene necesidad, va y busca. Y así fue. Yo solita agarré, ya estábamos mal con mi esposo de todas maneras, siempre estábamos mal. Un día agarré y le dije, ¿sabes qué? Yo me voy a ir a la iglesia. Yo ya no quiero seguir así, voy a buscar a Dios y me voy a ir. Y él agarró, me miró y me dijo, yo también quiero ir. Si quieres ir, está bien, vamos. Le dije, no hay ningún problema. Yo salgo de mi trabajo y yo más o menos le dije dónde quedaba por lo que las referencias que mi mamá me había dado. Y nos fuimos, nos encontramos en la puerta de la iglesia, que para Herón se queda la iglesia de Cristo Única Esperanza, acá en Nueva Esperanza. Nos fuimos, el pastor en ese entonces hasta ahora es el pastor Llovera, con su esposa Celia, nos recibieron y comenzamos a asistir ahí. Ahí comenzamos a asistir, como que la cosa comenzó a mejorar. Teníamos siempre nuestros problemas, a veces como he visto, he escuchado acá las prédicas de los pastores y tienen toda la razón, a veces nosotros en la iglesia podemos adorar, podemos cantar, podemos estar aparentemente bien con los hermanos, pero cuando yo llegaba a mi casa era un problema, porque siempre había discusiones por uno y cualquier momento, por cualquier tema, era pelea. Entonces, ahí llegaron un grupo de World Vision, si no me equivoco, para que den como unas clases así eran para matrimonios para toda la vida. Y como nosotros teníamos problemas, decidimos asistir esos cursos que daban para las parejas. Eran 13 clases. Asistimos, nos enseñaron, nos hablaron, incluso me parece que había psicólogos y todo, ¿no? Bonito, todo bonito, hermanos. Todo ese tiempo que hicimos el curso, muy bonito, muy bonito. Yo siempre oraba a Dios, oraba porque en realidad, hermanas, yo no sentía ese amor que una mujer siente por su esposo para aguantar tantas cosas. Yo siempre oraba a Dios, oraba. Decía, Señor, por favor, ayúdame a quererlo así como es, porque en verdad todo lo que había pasado durante tantos años se me había ido como que el amor, ya no sentía ese amor que yo sentía al principio, o como decía mi hija cuando conversaba hace poco, ilusión, no sé. La cosa es que al final siempre oraba y siempre le decía, porque siempre a pesar de los cursos había discusiones, yo le decía, no te voy a dejar, yo nunca te voy a dejar, porque el problema era que cuando nos peleábamos él me botaba de la casa y la casa era de él. Entonces él siempre me decía, vete de mi casa y esto y el otro. Pero yo me aferraba y decía, no me voy a ir, no me voy a ir, no te voy a dejar acá, me vas a aguantar, le decía, tú me vas a tener que aguantar. Y así siempre eran los problemas. Yo nunca le contaba a mi mamá porque yo sentía que los problemas eran míos, no de mi mamá ni de nadie. Pero él pensaba de que yo cualquier cosa me pasaba y corriendo iba hacia mi mamá y siempre renegaba de mi mamá, de mi familia. Y eso es lo que me molestaba también, que se metiera con las personas que eran mi familia, ¿no? Pero igualito, mi familia siempre lo han querido, ¿no? Entonces, pasó el tiempo, seguíamos así, yo comencé a asistir más a la iglesia, más pegarme a la iglesia, me gustaba participar, ya estaba comenzando a tener más confianza en la iglesia, incluso quería participar en el grupo de canto, que cantaba esa, porque a mí me gusta cantar bastante, no canto bien, pero me gusta. ¿No? Y como le decía la pastora un día, ¿no? Pastora, no sé, cuando estábamos en un curso le dije, pastora, yo tengo un problema, le dije yo a ella, ¿cuál es? Me dijo ella. Yo dije, pastora, ¿yo sabe por qué me alejé al principio de la iglesia? ¿Por qué? Me dice, porque me gusta bailar, le dije así. Entonces ella me dijo, bueno, me dijo, a ti te gusta mover el cuerpo, entonces tú vas a danzar cuando el día que tú partas de acá, tu don va a ser danzar en la presencia de Dios. Eso va a ser tu don, porque a todos nos ha dado Dios un don. Si a ti te gusta eso, me dijo, entonces tú vas a danzar. Y era verdad, cuando yo estaba en la iglesia y cantábamos las alabanzas, yo me movía y hasta ahora lo hago. Cuando pongo en YouTube músicas cristianas, me gusta moverme. O sea, mi cuerpo se empieza a mover solito. Sea alabanza de adoración, de lo que sea, mi cuerpo igual se mueve.
Entonces, yo me sentía feliz, ¿no? Ahí en la iglesia, participando con mis hermanos, todo. Pero cuando llegaba, a veces mi esposo no iba todo porque había cursos había, o sea, aparte de ser hermanos de domingueros, como se dice que solamente van los domingos, yo ya participaba, por ejemplo, si había culto los miércoles, si había el lunes, por ejemplo, de las alabanzas para los ensayos, o sea, había cursos así, a veces ya de mi trabajo no me pasaba para la iglesia, no me llegaba a mi casa, sino por el horario de frente, pero sí le informaba, ¿no? Y entonces cuando llegaba a mi casa era eso, ¿no? A veces encontraba las cosas mal, todo, y a veces yo le decía, ¿no? Ya mis hijas ya eran adolescentes. Y yo le decía, ¿no? Mira, le decía, ¿cómo es posible que todo esté así? Y empezábamos a discutir. Y me atacaba por la iglesia. Sí, ¿qué clase de cristiana eres? Que te vas a la iglesia y vienes acá a renegar, que no sé qué, no sé. Y empezábamos a discutir. Y era pelea, 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 pelea tras pelea. Hasta que así un día mi mamá se enfermó y mi mamá, o sea, su enfermedad fue bien, bien rápida, o sea, se enfermó un viernes y falleció un lunes. Cuando mi mamá fallece es cuando yo determino alejarme de mi esposo definitivamente, porque yo cuando venía de trabajar y a veces no iba a la iglesia me iba a ver a mi mamá y también por eso peleábamos. Y yo siempre le decía, el día que mi mamá ya no esté, ese día ya no voy a ir a su casa. Voy a venir de frente para la casa, decía. Pero cuando mi mamá esté viva, yo tengo que pasar un ratito aunque sea a saludarla y a verla y estar con ella. Y fue así, hermanos. Cuando mi mamá falleció, yo ya no iba a la casa de mis hermanos. Yo me iba de frente a mi casa, me dedicaba a mi casa y el trabajo y la iglesia. Pero siempre había discusiones de una u otra cosa, siempre, siempre. Las amistades, sus amigos, la borrachera, aunque ya cuando ya fue más mayor ya lo dejó totalmente, pero siempre de una u otra forma había formas de pelear. Y siempre era, vete de mi casa, y eso. Hasta que un día, hermanos, mi hijo el menor, en ese tiempo tenía más o menos 9, 10 años, 11 años, me dijo, mamá, tanto que mi papá te bota de tu casa, de su casa, vámonos, me dijo, hay que irnos, no puedes estar aguantando que te esté botando. Ya no, mamá, me dijo, yo no quiero ver eso. Mi hijo sufría de asma, todo el tiempo sufría de asma, hermanos. Y su asma no era una enfermedad, se podría decir, normal, porque cuando nosotros nos fuimos, él se sanó de la enfermedad hasta el día de hoy. Él no se podía bañar, no se podía mojar porque al toque le daban los ataques. Y yo me di cuenta que cuando yo me fui a la casa de mi papá, que ya mi papá ya era viudo. Nosotros teníamos, mi papá nos dio terrenos a todos, o sea, un pedazo de todos. Y yo dije, hermanas, yo en la casa de mi esposo invertí un 50% de lo que había en la casa en construcción y un 50% de él, se podría decir. Y para mí era empezar de nuevo, hermanos, porque en la casa de mi papá yo no tenía nada, no tenía absolutamente nada, todo era tierra. Pero yo decía, Señor, yo quiero estar tranquila y me voy. Tomé mi decisión y me fui. Hablé con mi papá y le dije, le conté lo que estaba pasando. Y como todo el mundo sabía que había problemas, bueno, mi papá me dijo, hija, si tú quieres venirte para acá, no hay problema, vente. Y ahí es cuando mi papá me dice de que la casa de mis padres estaba en venta. Lo habían decidido vender a la iglesia mormona que era en ese costado donde ellos vivían. Ellos querían comprar el terreno. Y mi papá me dice, vamos a venderlo, me dice, y de ahí te va a tocar algo. Y así fue, hermanos. Pero para esto, hermanos, cuando yo vivía con mi esposo, yo siempre quería vivir con mi familia. Yo le pedí a Dios eso, vivir con mis hermanos. Yo tenía un sueño, hermanos, que Dios me lo cumplió. Por eso es que yo siempre digo que Dios siempre espera por ti. Pueden pasar años y ustedes les pueden pedir cosas a Dios. Y ustedes dicen, Dios no me escucha. Hermanos, Dios les escucha lo que ustedes les piden. Sino que a veces uno quiere que cuando Dios te dé así al toque. Y a veces no es así, hermanos. Pasan años, como pasó en mi caso. Yo siempre quería construir en la casa de mi papá este edificio, piso por piso. Un piso para un hermano, otro piso para otro hermano, otro piso para otro. Ese sueño, hermanos, se hizo realidad. Se hizo realidad, hermanos. Yo ahora lo puedo decir y lo he contado a otras personas que Dios me cumplió ese sueño. Porque cuando mi papá decide vender, lo venden todo. Lo de mis hermanos y todo, se vende todo.
Lo que era mío era en tierra, se vendió todo y la venta, lo que te daban era en base a lo que tú tenías. Y con eso mis hermanas me dijeron, Asunta, ¿realmente te vas a separar? Yo les dije sí, porque vamos a comprar un terreno y si quieres lo compramos las tres juntas. Y así fue, hermanos. Lo compramos el terreno, construimos la casa tal cual yo se lo había pedido a Dios. Nosotros vivimos un piso una, el otro piso la otra y el otro piso vivo yo. Y en más arriba tenemos inquilinos y mi hermano también que vivía ahí con nosotros. Yo dije, Dios escuchó mis oraciones. Empecé de cero con todo lo que me había tocado, que no era mucho, pero poco a poco fui haciendo mi casa. Y siempre pensaba, hermanos, y decía, si no me hubiera separado, hubiéramos tenido ese dinero para mejorar de repente abajo mi casa o hacer algo, donde era mi casa, ¿no? Pero después decía, no, Señor, yo quiero mi paz, mi tranquilidad. Y así, hermanos, me alejé de la iglesia otra vez, totalmente. El día que yo me separé, ese día me alejé de la iglesia, me alejé de Dios, se podría decir, porque como le decía a mi hija, pero yo oro, yo escucho las canciones cristianas, pero eso no es todo, me decía mi hija, porque mi hija sí siguió los pasos de Dios, nunca se apartó la segunda. Hermanos, yo no quería que nadie me mirara en la iglesia, que me acusaran de que por qué me había separado. Eso me hizo que yo me alejara totalmente. Cuando me decía mi hija, mamá, ¿por qué no regresas? Yo le decía, no, porque yo no quiero que nadie me pregunte nada, yo no quiero que nadie me tenga lástima, que nadie me acuse, porque yo sentía de que lo que yo había hecho era un pecado. Hasta ahora, hermanos, último que hablaba con mi hija, le decía, hija, yo todos los días le pido perdón a Dios por lo que me separé. Y mi hija me dice, mamá, desde el primer día que tú le pediste perdón a Dios, Él ya te perdonó. Pero no, hermanos, para mí era mirar a la gente y era como que todos me acusaban así con el dedo. Me sentía mal, pero decía, es mi tranquilidad, decía, yo quiero estar tranquila. Señor, yo quiero estar bien. Señor, quiero un poco de paz. Sí, Señor, he pecado. Sí, Señor, juré ante un altar no separarme nunca y lo hice. Estoy condenada, perdóname. Siempre, hermano, siempre le he pedido perdón a Dios por eso. Y por eso es que yo no quería volver. No quería volver, decía que no. Mi hija muchas veces me invitó a su iglesia, fui una que otra vez, pero sentía que no quería volver con nada, no quería saber nada, pero no con Dios, sino que eso que había en mí, ¿no? Que cualquiera de ustedes pueda mirarme así con esos ojos condenadores y me puedan decir, una cristiana tiene que aguantar, como escuché ese testimonio de esa hermanita, la primera o la segunda creo que fue, que dijo que oró por su esposo 30 años. Y yo cuando escuché ese testimonio dije, Señor, ella debe orar y haberlo amado demasiado a su esposo, que no es mi caso, Señor. Tú sabes mi corazón, en lo que hay, lo que ha pasado. Y por eso, Señor, yo me he equivocado. Perdóname, perdóname. Hasta el día de hoy oro así, hermanas, aunque mi hija me dice que ya Dios me perdonó. Y creo que he escuchado muchas prédicas de los pastores que dicen que Dios ya nos perdonó, pero eso todavía está en mí. Doy gracias a Dios, hermanas, porque como decía siempre, ¿no? Siempre Dios espera por mí, porque en esta pandemia Dios ha estado conmigo todo el tiempo, porque ustedes saben que en la pandemia muchos nos hemos quedado sin trabajo, pero Dios ha guardado en todo tiempo, Señor. A mí me ha guardado en todo tiempo en mis finanzas porque soy yo la que sustenta mi hogar. Soy yo la que siempre cubre todo. Y Dios ha permitido que, como Señor, que a mí me guarde, que en toda mi economía no ha faltado el pan en mi casa, no ha faltado para pagar el recibo de agua, no ha faltado para pagar el recibo de luz. Dios siempre me ha guardado en todo tiempo, hermanos, por eso es que yo siempre digo que a pesar de mis actitudes, Dios es fiel. Hasta que un día una de mis hermanas me dice, Asunta, tengo una llamada telefónica. Me pasa el teléfono, era la hermana Celinda. La hermana Celinda es la amiga de mi mamá de toda la vida, de toda la vida. Y a pesar de la distancia, como es Dios, digo yo, a través de ella, yo estoy aquí, a través de la hermana Luzmila, porque la hermana Celinda me llamó por teléfono y me dijo, ¿cómo estás, Azuntita? Siempre estoy orando por ti. Cuando ella me dijo eso, mi corazón se quebrantó, porque
porque yo decía de que a pesar de todo, que yo no quería saber de Dios, siempre hay una persona que está pensando en ti, que ora por ti, a pesar de que no te ve, ¿no? Y lo mismo era mi tía. Yo tengo una tía que es hermana de mi mamá, que no es evangélica como nosotros, ella es adventista, pero también ella me llamó y me dijo, hija, ¿cómo estás? Yo le dije, bien, tía, y ella también me dijo, hija, estoy orando por ti, por tu vida. Y yo, hermanos, cuando me dijeron eso, yo sentí como que Dios estaba hablando conmigo, que me decía, Asunta, yo nunca te he dejado, nunca te voy a dejar, siempre vas a estar aquí conmigo. De ahí recibí la llamada de la hermana Luzmila, la hermana Salinda le había dado mi teléfono, ella me llamó, oramos, recuerdo muy bien, me preguntó si yo tenía una petición de oración, y yo le dije que sí. En esos tiempos estábamos con el tema del trabajo, que no nos querían reponer hasta el día de hoy. Y yo oraba por una reposición de trabajo, hermanos, muy preocupadas por qué iba a hacer si es que no trabajaba, con qué iba a sostener mi familia. Pero Dios, hermanos, no, nunca me abandonó. Pusimos un negocio con mi hermanos, que ahí estamos avanzando las tres, pero salió lo de la AFP acá en Perú, y con eso yo he podido seguir sustentando a mi familia. Oraba, hermanos, por el trabajo, y siempre recibía llamadas de mi trabajo que me decían mis compañeros, no te llaman a ti porque están molestos porque tú no has firmado un documento que yo tenía que firmar ahí, bajándome el sueldo, y yo no lo había aceptado. Y era como una represalia, y siempre me atormentaban con eso, hermanos. Hasta hace poco, hasta hace algunos días. ¿Saben lo que yo dije cuando me volvieron a decir eso? No, le dije, yo no regreso a trabajar porque a Dios no le place, no es porque a los jefes no quieren hacerme que yo venga, le dije así. Dios ha placido que yo esté en mi casa durante estos tiempos. He trabajado toda mi vida he dedicado a trabajar y no he estado con mis hijos. Y todo ese tiempo de pandemia estoy compartiendo con mis hijos, los estoy conociendo, estoy tranquila en mi casa. Y la persona que me llamó se quedó, hermanos, así calladita, sin saber qué decirme. Es así, le dije, busca a Dios. Esos tiempos difíciles, tiempo de buscar a Dios. Yo he estado apartada por mucho tiempo, le dije, y ahora estoy con Dios y estoy tranquila. Si me llaman o no me llaman, ya no me interesa porque estoy con Dios y Él me va a guardar. Y Él de repente no le place que yo regrese ya ahí. De repente Él quiere otras cosas para mí y así lo voy a tomar. Y ellos me dijeron, ok, sí, le dije, busquen a Dios y ya no estén renegando si es que los llaman o no los llaman. Yo ya no reniego porque estoy con Dios. Mi corazón está tranquilo, yo estoy tranquila, en paz. Y busquen la paz ustedes también. Y me dijeron, tienes razón. Sí, le dije, no hay que renegarnos, ni amargarnos, ni desearle mal a nadie, porque eso va a repercutir con nosotros. Estemos tranquilos, a ustedes Dios los ha guardado, así como a mí. Y me dijeron, tienes razón, Asunto. Y es verdad, hermanos, a veces Dios no permite que pasen cosas porque realmente Él tiene un propósito en la vida de cada uno de ustedes. Él ha tenido este propósito de que yo esté con ustedes, hermanos, aquí, contándoles mi vida, que de repente no lo hubiera querido decir nunca a nadie, todo lo que he vivido. Y muchas cosas más que he vivido, hermanos, pero mi vida es para hacer una novela, como yo a veces digo, ¿no? Pero así en cortos, lo que les quería comentar, eso ha sido mi testimonio, de que hasta el día de hoy, hermanos, Dios me ha guardado. Yo le sigo pidiendo cosas a Dios. Yo no sé si es que Él las va a cumplir o no las va a cumplir. Yo pienso, digo, si Él no las cumple es porque Él no cree que no es bueno para mí. Y si Él las cumple es porque Él sí cree que es bueno para mí, así como mi casa que tengo ahora, ¿no? Estoy tranquila, estoy acá con mis hijos, tengo paz, puedo participar en el grupo, puedo salir, puedo ver a mi familia tranquilamente, a mis hermanos, a mis sobrinos, puedo recibir a quien yo quiera en mi casa. Y ya nadie me dice, no, esto no, lo otro. E incluso al principio con el papá de mis hijos era todo pelea después de la separación, pero ahora estamos como amigos. En esta pandemia hemos podido, se podría decir, lidiar como personas, ¿no? Viene a mi casa, más para acá en mi casa, ahorita no está, pero mayormente viene, se va,
no vive acá en mi casa, pero prácticamente como si viviera, y yo lo recibo, hermanos. Nunca le he dicho, esta no es tu casa o vete de acá. No podría hacerlo tampoco, hermanos, por mis hijos. Si yo lo recibo es por mis hijos, porque yo sé que mis hijos al ver a su padre están contentos, están felices. Acá a veces compartimos, comemos juntos, conversamos, dialogamos, porque ya Dios está en mi corazón. Ya no siento esa ira que antes tenía hacia él, tenía cólera, no lo podía ni ver, hermanos. Yo no lo podía ver, sentía tanta rabia que era una cosa que me dominaba, y a veces yo llegaba y lo miraba y pum, me metía a mi cuarto. Pero con la pandemia, hermanos, ha cambiado muchas cosas. De lo que no lo podía ver, ahora ya lo puedo ver, puedo conversar con él. Hablamos, a veces le dejo acá encargado en mi casa cuando tengo que salir, lo dejo ahí tranquilo, no pasa nada, porque no le deseo ni el mal ni nada. Creo que ya todo lo vivido ha pasado y ya estamos contentos, hermanos. Estamos bien, pero como le digo a Dios, yo quiero estar así, sola, tranquila. No quiero que nadie me moleste ni que nadie me diga nada. O sea, con respeto de tener otra persona, ¿no?, acá a mi lado. Quiero estar tranquila con mis hijos, bien con mis hijos, ir para adelante, hermanos. Ese es mi testimonio, hermanitas. Eso es lo que yo puedo decirles a ustedes. No sé qué pasará de acá adelante, pero solo Dios sabe. Si me ha traído a ustedes a conocerlos a través del Zoom, a conocer a los pastores, le doy gracias a Dios por eso, por conocerlas acá, las hermanitas que están, que de repente Dios permite algún día podernos encontrar y vernos, ¿no? A veces también eso digo, Dios, cuando había oportunidad de ir a la iglesia, no se asistía, siempre había un pretexto para no ir. Y ahora que no podemos ir, tenemos ese deseo. A veces, ¿cómo es la vida? Digo yo, Señor. Pero Dios nos permita que más adelante pase todo eso de la pandemia y nos podamos reunir y encontrar. Hermanos, es lo que yo les puedo compartir, y lo que sí les digo es que siempre estuvo conmigo el Salmos 23, que es Jehová mi pastor, nada me faltará. Ese salmo nunca se ha ido de mí. Es el salmo que creo que de toda la Biblia es el salmo que lo único que yo me lo sé. Cuando tenía problemas era el Salmo 23. Me pasaba algo el Salmo 23, yo siempre me agarraba de ese salmo. Y hasta el día de hoy, siempre cuando pasa algo, siempre me agarro de ese salmo, de algunas canciones cristianas que son antiguas, los coritos, como le comentaba la hermana Patricia, me agarro de esos coritos también. De esos coritos yo me sostengo porque son parte de los salmos. Y como me gusta mucho la canción, siempre cuando me pasa algo, siempre estoy ahí cantando una oración. La comienzo a cantar y siento que eso le da paz a mi alma. Eso es lo que yo quería compartirles con ustedes, hermanitos. Les doy gracias por haberme escuchado, por haber estado ahí conmigo, ¿no? Y me van a conocer día a día y yo las voy a conocer a ustedes. Eso es lo único que quería compartir, hermana, con ustedes. Amén, amén. Amén. Bueno, hermana Cinta, pues vamos a orar para entonces parar el audio seguido. Bueno, me da gusto escucharte, Asuntita. Mi hermana es linda, la puedo ver. Para mí eres como una hija. Yo te considero así. Siempre te he considerado así como una hija. Amé mucho a tu madre. Y Sí, hasta hoy no lo he superado. Es verdad. Fue tan duro para mí haberlo visto una semana antes que me llamó. Me dijo, Celinda, quiero que vengas. Quiero que te lleves algo. Y siempre lo hacía así. Fue un día martes o miércoles. Viernes me llama, lo llamo, me dice que está con Judith. Le llama a Judith, me dice, mi mamá está con cólico. Le digo, llévenla al hospital, directo. Pero así es la vida, hija. Sí. La Biblia dice que hoy somos, mañana no. Ella nos está esperando y solamente nuestra fidelidad a Dios. Tú sabes que les amo. Siempre he estado con tu mamá, ella conmigo, tu papá igual. En las buenas y en las malas ahí. Así y es. Dios ha sido y es fiel. Me da gusto de verte.
Yo le doy gracias a Dios por usted, porque gracias a usted yo estoy de nuevo acá con, se podría decir congregando, ¿no? En las diferentes Zooms que hay. Y siempre voy a dar gracias a Dios, como les comento yo siempre ahora a mis hijas, ¿no? De hermana Celinda, si la conocen, no la conocen así de repente físicamente, pero por lo que yo hablo de la hermana Luzmila, ¿no? Hasta mi nieta me dice, mamá, la hermana es Luzmila, porque usted a través de ella me invitaron al Zoom. Yo al principio tenía miedo incluso entrar al Zoom, no sabía muy bien qué era, y compartir con ustedes, todavía tenía un poco de temor, pero poco a poco así me fui soltando, ¿no? Y entrando, y ya ahora me da gusto. Por ejemplo, los lunes trato de no, de llegar temprano a mi casa para poder entrar acá a este Zoom y a todos los Zoom que hay, trato de llegar. A veces cuando no puedo entrar o llego muy tarde porque como tenemos el negocito, a veces estamos repartiendo mercadería y a veces por ese motivo no puedo entrar. Y ya mi corazón hay un poquito de tristeza cuando no puedo entrar, me siento que me he perdido de algo, ¿no? Y creo que eso es bueno, porque ya hay el anhelo. En la mañana también me levanto temprano, a veces me pongo a orar yo primero solas en mi casa y después ya me conecto en el Zoom de la mañana, ¿no? Amén. Gracias a ustedes porque han estado orando de repente por mí y yo sin saberlo. Y ahora estoy con ustedes acá. Amén, amén. Hermanita Celinda, ¿puede orar por la hermana Asunta? ¿Cómo no? Señor, te doy gracias por este momento, Señor. Escuchar el testimonio de Asunta es para mí un gozo, una alegría, Señor. Gracias, Señor, por esta amistad, porque para mí son como mis hijos y siempre están en mi corazón, así como sus padres, bendito Dios. Te doy gracias, bendito Padre, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Bendice a Asunta, Señor. Levántalo cada día espiritualmente y físicamente, Señor. Ella es un ejemplo en su casa, aún para Marisol, para Judith, para Daniel, bendito Dios. Sé que ellos van a venir. Sé que ellos están conscientes de tu palabra, conscientes de que cuando eran niñas venían a la iglesia con sus padres. Y tu palabra dice que no volverá vacía. Señor, vi el esfuerzo de Militza, de Ángel, traer a sus hijos desde tan lejos. Pero Dios, esa palabra ha sido sembrada en sus corazones. Esa palabra no muere. Y creo que todos vendrán. Confesaremos que toda la casa de Asunta vendrán a tus pies, Señor, confesando que tú eres el Señor. Gracias por la vida de mi hermano Ángel. Bendícelo, Señor. Fortalécelo cada día, bendito Padre. Sé que Él te ama. Y sé que el deseo de su corazón es venir a Catedral de Fe. Venir, Señor, a su iglesia, donde conoció tu palabra, Señor. Bendito Dios. Somos de la misma iglesia, Betel, bendito Dios, donde conocimos tu palabra. Y Dios, tú nos has unido. Nos has unido, Señor, para caminar en tus caminos. Reva las fuerzas de Ángel, tu fortaleza sobre su vida. Gracias, Señor, por sus hijas, por su hijo, bendito Dios. Gracias porque Él está rodeado de su familia. Gracias, bendito Padre. Gracias también por el negocio de Asuntita, Señor, de sus hermanas. Bendícelo, Padre Santo. Oh Dios, que cada día puedan ver muchos clientes. Señor, tú eres el que bendices negocios, todo, Señor. Toda su casa será bendecida, Padre. Gracias, Señor. Gracias por la vida de Asunta, por este testimonio, porque tan solamente su vida, su persona, es un testimonio vivo
para ti, Señor. Gracias. Hónrale cada día con tu presencia, con tu Santo Espíritu, Señor, renovando sus fuerzas, su fe y su confianza en ti. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, bendito Padre, porque a través de los testimonios tú hablas a nuestras vidas. Oh, bendito Señor. Bendice también a Willy, Señor. Ahí donde está, Señor, tu palabra está en su corazón. Y que él vuelva, Señor, reconociendo que solamente tú eres el Señor de su vida. Bendito Señor. Gracias por Willy. Gracias por todo, Señor. Gracias, Padre. Gracias por las hijas de Asunta, Señor, por sus nietos. Bendice, Padre Santo, toda su familia, toda su descendencia. Son herencia tuya, bendito Dios. Lindo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén, hermanita. Gracias. Gracias por orar por mí y por mi familia.